En el siguiente ejemplo, nos dicen que hay un tanque que está con aire, con gasolina y con agua. Y queremos, bueno, este sistema está conectado a un manómetro de U que está lleno de mercurio como fluido de trabajo. Nos piden calcular cuál es la presión por encima del aire, o más bien del aire por encima de la gasolina, aquí, cuando tenemos estas medidas en el manómetro de mercurio y estas alturas de los diferentes líquidos que llenan el tanque. Siempre vamos a tener la misma ecuación, delta P igual a rho G delta H. Como queremos conocer esta presión, nos conviene empezar de este lado. Es un manómetro abierto, entonces aquí tenemos la presión atmosférica. ¿Okay? Podemos trabajar con las presiones absolutas o podemos trabajar con las presiones manométricas o las presiones relativas. Entonces, vamos a trabajar con presiones relativas. Nos dicen que en este punto 1 vamos a llamar la presión 1 y al ser manométrica va a estar igualada a la atmósfera, es decir, va a ser igual a 0. La presión manométrica. De ahí vamos a tomar este punto 2. ¿Okay? Y la presión en el punto 2 va a ser igual entonces a 0 más la densidad que es 13.54 de peso específico por 1000 kilogramos de metro por metro cúbico, que es la densidad de referencia del agua. Por gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura, que en este caso son 457 milímetros, es decir, 45 centímetros, punto 0,45 metros. Entonces, vamos a borrar 0.457 metros. Y esto nos va a dar el valor de la presión en el punto 2. Entonces tenemos 13.54 por 1000 por 9.81 por punto 457 metros. 60.7 kilopascales. Continuamos con el recorrido del fluido y vamos a llegar a este punto que está a la misma altura que tomamos aquí y que está conectado con fluido. Entonces esta presión en el punto 3 va a ser igual a la presión en el punto 2, 60.7 kilopascales. Y de ahí vamos a medir la presión o calcular la presión en el fondo del agua. De manera que la presión vamos a llamarla a este punto 4. La presión en el punto 4 va a ser igual a la presión en 3, 60.7 kilopascales. Al subir va a disminuir la presión, entonces tenemos que restarle menos la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, la gravedad, por la altura que sube, que en este caso son 0.381 metros. Y entonces tenemos una presión 4 que va a ser igual a 60.7 menos 1000 por 9.81 por punto 381. Entonces la presión 4 va a ser igual a menos 3677 kilopascales. Entonces ya estamos prácticamente en este nivel. Vamos a tomar ahora un punto 5 en la interfase agua-gasolina. De manera que la presión en 5 va a ser igual a la presión en 4 menos 3677
kilopascales por menos, porque otra vez vamos a subir, entonces va a bajar todavía más la presión, menos 1000, que es agua, por 9.81 kilogramos sobre metro cúbico, metros sobre segundo al cuadrado, por lo que sube, que en este caso es 1 metro. Entonces ahora tenemos que restarle menos 1000 por 9.81. Y la presión en 5 va a ser igual a menos 13.487. Redondeado el entero más cercano. De ahí vamos a tomar un punto 6, que es la interfase aire-gasolina. Y en este punto 6, perdón, no son kilopascales, son pascales nada más. En este punto 6, la presión en ese punto 6 va a ser igual a la presión en el punto 5 menos 13.487 pascales. Vamos a seguir subiendo menos la densidad de gasolina 0.68 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, por la distancia que sube o la altura 0.5 metros. Y entonces tenemos la presión 6 igual a menos 0.68 por 1000 por 9.81 por 0.5 menos 16.822 pascales. Y prácticamente ya estamos en la presión del aire. Recuerden que un fluido compresible como el aire no tiene grandes diferencias de presión cuando hablamos de temperatura de alturas tan pequeñas, como en este caso, que prácticamente va a ser menor que 1,5 metros. Y entonces podemos decir que la presión del aire en este tanque, esa cámara que está atrapada ahí, va a ser igual a menos 16.8 kilopascales. ¿Okay? Como es manométrica, puede tomar valores negativos porque puede ser menor que una atmósfera o que 101 kilopascales. Si quisiéramos ahora expresarla como una presión absoluta, pues tendríamos que sumarle una atmósfera, o lo que es lo mismo, 101.325 pascales o 101.325 kilopascales. Es decir, tenemos una presión absoluta de 84.5 kilopascales. Es la presión del aire atrapado en este punto. Entonces, fíjense cómo solo es ir siguiendo la ruta de los fluidos. Y los puntos críticos siempre van a ser las interfaces. Cuando haya cambio de fluido, tenemos que calcular las presiones que se generan en las diferentes alturas de ese fluido. Pero siempre que tengamos puntos que estén conectados por el mismo fluido a la misma altura, podemos hablar de que la presión en esos puntos compartidos, en esos planos, son iguales.